Fede? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Vamos a empezar con esta pequeña reunión virtual que la habíamos replanificado por cuestiones de tiempo y debido a que por ahí se venían superponiendo los horarios con otras materias. La idea es poder desarrollarla hoy en los tiempos que tenemos y poder ver algunas cuestiones que yo considero relevantes para continuar con el módulo y también después comentarles acerca del trabajo práctico que les he subido la semana pasada a la plataforma de Belia y bueno, y saber después también si ustedes lo han logrado leer y si han tenido alguna duda al respecto para yo explicarle con respecto a eso. Vamos a empezar con lo que vamos a ir viendo y realmente lo que ustedes van a tener que después empezar a desarrollar en la parte del trabajo práctico este. ¿De qué se trata un poco esto? Se va a tratar de poder integrar las cuestiones que tienen que ver con la parte de la resolución del 295 del año 2003, lo que habla de especificaciones técnicas en materia de ergonomía laboral, orientado particularmente hacia las distintas actividades dentro del campo laboral para, de alguna manera, poder determinar, identificar los peligros ergonómicos que pueden llegar a existir y puede llegar a realmente estar expuesto el personal que trabaje en determinada actividad y después buscar la manera de, a partir de la resolución 886 del año 2015, que es el protocolo de ergonomía, poder de alguna manera identificar, evaluar y gestionar todos estos peligros que van a ser considerados en el caso de la resolución 886 como factores de riesgos ergonómicos. Un poco la idea es esto, es ver cómo vamos a aplicar la gestión, cómo vamos a entender el programa de ergonomía integrado que habla de la resolución 295 en sus principales aspectos, y de allí poder trabajar con esta herramienta que yo creo que es fundamental en una primera instancia para nosotros, como parte de técnicos de higiene y seguridad, para la identificación y la evaluación inicial. Luego ustedes bien saben que ya para después las evaluaciones específicas y el tratamiento a partir de lo que son las acciones correctivas, también van a tener una gran importancia en la participación los profesionales con conocimiento en ergonomía y los ergónomos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera todos los actores que se ven involucrados en la toma de decisiones, de determinaciones, acompañando las medidas correctivas, debemos por lo menos estar capacitados, formados, para entender de qué vamos a estar hablando y trabajando en este campo, que es, yo considero muy atractivo, muy lindo, y que de alguna manera tiene, a partir de la identificación, la evaluación y la toma de medidas correctivas, una gestión y un tratamiento de trastornos musculoesqueléticos o enfermedades profesionales de manera efectiva en el caso de que se logren realizarlo de la buena manera. Así que bueno, un poco es esto. Vamos a empezar a hablar de la parte de lo que es el programa de ergonomía integrado, de la resolución esta de la 295, que no sé si han visto algo o es la primera vez que lo escuchan. ¿Han venido trabajando con los profes de ergonomía y en otra... Cantor vimos la ergonomía, el protocolo de ergonomía vimos. Bien, y yo a partir de esto, ya que ustedes ya lo vienen viendo, más las consignas que yo le di en el trabajo práctico que ustedes tienen ahí, que yo lo compartí, para que pudieran desarrollar para esta clase, para esta reunión. ¿Qué pueden entender ustedes de este programa de ergonomía?
¿Qué me pueden decir? No, y vos para usarlo tenés que tener en cuenta la tarea que vas a hacer y te vayas a hacer las preguntas, mientras las vas respondiendo te va diciendo qué método usar. Por ejemplo, está el NAM, el RULA, el NIOSH, hay un montón de métodos que son para distintas cosas, está para vibraciones, etcétera. Está bien, está bien. Ese sería el protocolo de ergonomía de la 886. Sí, eso es lo que vimos del con Cantori, 2015. Es exactamente, que es una parte, nosotros lo vamos a tomar como una parte que va a conformar y va a integrar el programa de ergonomía integrado. Pero en realidad el programa de ergonomía integrado es un documento que va a buscar sistematizar la gestión de los peligros o los factores de riesgos ergonómicos a partir de distintas etapas que nos va a permitir, por un lado, conocer, identificar, evaluar y tomar acciones preventivas o correctivas para la gestión de estos peligros en busca de la mejora continua, con un objetivo, no solamente evitar que estos peligros ergonómicos de los cuales hablamos generen trastornos musculoesqueléticos o enfermedades profesionales en las personas que se ven afectadas a estos riesgos o peligros, pero que de alguna manera, si lo planteamos dentro de una organización, nos ayude a nosotros a poder tener una gestión, que eso es lo más relevante y lo más importante, creo yo, a partir de un documento donde nos ayude a organizar de diferente manera las etapas. Por eso es que ustedes habrán visto en la resolución 295, a partir del programa de ergonomía integrado, se busca reconocer los problemas que pueden existir en la organización, identificar, evaluar, capacitar y luego también tener un seguimiento desde el punto de vista médico del personal expuesto a los posibles estos factores de riesgo ergonómicos. Entonces, cada etapa dentro de este documento tiene un papel preponderante e importante, pero que de alguna manera nosotros nos tiene que ayudar a tener un camino, una guía orientativa hacia dónde vamos en la parte ergonómica. Cada profesional va a tener su forma de llevar adelante este programa de ergonomía integrado. Entonces, a partir de esto, ¿qué quiero decir? Que cada profesional también, además de tener una estructura de un documento que responda a las etapas del programa de ergonomía integrado de que habla la resolución esta, que de alguna manera va a tener en consideración y va a tener en cuenta, a partir de la resolución 886, incorporar como herramienta y como material para la identificación, la evaluación y la toma de acciones preventivas y correctivas y el seguimiento de ellas, el protocolo de ergonomía. Entonces, por eso que es importante, de alguna manera, entender cuáles son las etapas que tiene un programa, un documento, y cómo nosotros vamos a utilizar, de alguna manera, la herramienta esta del protocolo de ergonomía puntualmente que vos decís, Fernando. No sé si me entendés. Sí, profe, sí. Está bien tu aporte, pero simplemente es esa diferenciación como para que entendamos que son tal vez dos cosas diferenciadas, pero que de alguna manera ambas van a interactuar en las etapas correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera va a buscar? ¿Qué es que se busca a partir de un protocolo de ergonomía integrado? Y se va a buscar, primero, identificar, describir, conocer cuáles son los sectores o puestos de trabajo de una organización y de a partir de eso empezar a tener más conocimiento de lo que realmente se realiza desde el punto de vista laboral, trabajo, tareas
dentro de ese puesto con el fin de empezar a conocer y a reconocer en realidad los factores estos de riesgos ergonómicos o los peligros ergonómicos que pueden estar presentes en esta descripción y reconocimiento de puestos de trabajo. Por eso es que considero yo que es muy importante, desde mi punto de vista, tener un primer acercamiento hacia las personas que más conocen y más saben de sus puestos de trabajo, que en este caso son las mismas personas que ocupan esos puestos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, y en esto hablo del punto de vista de toda la parte legal, resoluciones, conceptos y demás que podemos llegar a tener, podemos conocer de eso, pero tal vez vamos a tener un desconocimiento muy grande acerca de cómo se hace un trabajo o una tarea puntual dentro de un puesto o de un sector. Y creo que es importante en estas cuestiones poder tener un acercamiento con las personas que realmente hacen la tarea, porque como ellos saben cómo la hacen, nos van a poder brindar la mayor cantidad de detalles posibles y datos de cómo se realiza ese trabajo y si existe alguna dificultad o no en ese puesto o en esa tarea puntual. Entonces, eso es materia para nosotros, desde el punto de vista informativo, muy grande y que nos va a ayudar a empezar a conocer y reconocer justamente estas cuestiones de que habla de los peligros ergonómicos que pueden existir dentro de, y vuelvo a repetir esto, un sector, un puesto, un trabajo, una tarea o simplemente una actividad. Eso por un lado. Sí, nosotros cuando tuvimos que hacerlo el año pasado, teníamos que tener una tarea firmada, y de ahí sacar todos los movimientos y esas cosas. Bien, bien. ¿Y qué pudieron, qué experiencias se llevaron de eso? De poder empezar a filmar, buscar información, no sé si lo hicieron de forma presencial o no, pero sí, también la parte de poder entrevistar a una persona que hace un trabajo también es fundamental, creo yo. Sí, estuvo muy bueno. O sea, al principio nos costó un poco porque teníamos poca clase con Cantori, pero cuando le agarraba la mano a los métodos, digamos, estaba bueno por hacer las visitas a las empresas y todo eso. Bien. ¿Ustedes ya empezaron a utilizar algún método en particular? ¿Qué métodos vieron con Ale? Vimos 7, creo. El NAM, el Rula, el NIOSH, el Snoopy Cirielo, y había otros más de levantamiento manual de carga, no me acuerdo. La 295 y tocó la ergonomía. Bien, no sé qué vieron, el levantamiento manual de carga y el nivel de actividad manual, que son dos métodos que la resolución 295 pone a disposición para evaluación de esos factores de riesgo que están directamente vinculados a esos dos métodos, que por un lado es el levantamiento manual de carga sin transporte, y por el otro lado son todos aquellos movimientos repetitivos de las extremidades superiores, que justamente está bien diferenciado y se pueden evaluar con esos dos métodos que ustedes dicen. Bueno, ahí hay que abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque ustedes empezaron, y está bien que lo hayan visto con Ale, en la parte de ergonomía, tienen métodos a disposición que han logrado ver y trabajar desde el punto de vista conceptual y contenido, y aplicable en este caso a hechos reales, a casos reales, pero dentro de la estructura del programa de ergonomía integrado estaría en una tercera o cuarta etapa, que es la identificación, la evaluación de los factores de riesgos ergonómicos que ustedes han identificado y han evaluado inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que vamos a empezar a desglosar etapa por etapa para poder llegar al punto que ustedes han llegado, que es aplicar ese método de evaluación específica de los factores de riesgo ergonómicos
que se han identificado en una primera instancia y se han hecho una evaluación inicial, que me imagino ustedes lo han hecho a partir de hacer uso de las planillas correspondientes de ese mismo protocolo. ¿Es así como lo vieron? Sí, nosotros teníamos el video y agarramos y fuimos respondiendo las preguntas y lo que lo daba sí hacíamos el método y lo que lo daba no lo hacíamos. Está bien. Bueno, está bien porque llegaron a ese punto que por estas cuestiones que vos decís, Fernando, que aquello que le daba sí en aquellas instancias del paso 1, del paso 1 y paso 2, de la planilla 2 de identificación de factores de riesgo ergonómicos, aquellas que te dan un resultado como un sí en el paso 2, se presume que el riesgo no es tolerable, entonces amerita y requiere una evaluación específica de acuerdo al factor de riesgo que ustedes que hayan identificado y estén trabajando, ¿bien? Y si los factores de riesgo, estos, en el paso 1 directamente dan un no, o en el paso 2 llegasen a tener un no directamente, el riesgo se considera que es tolerable, entonces no ameritaría en estas cuestiones una evaluación específica a partir de la aplicación de estos métodos que ustedes están diciendo. Es interesante esto desde el punto de vista de saber que, y antes de seguir ahí yo me voy a retroceder. En la primera etapa, que es el reconocimiento, es importante, de lo que yo le estuve diciendo recién, de que podamos obtener la mayor cantidad de información acerca de ese puesto sector a partir de las entrevistas que querramos que son considerables o necesarias para recurrir a contener y obtener en realidad la mayor información posible de esos trabajos que se realizan en los sectores o puestos de trabajo. Así sea, también considerar turnos, horarios de trabajo, si existen descansos, si no existen descansos, si existe rotación de personal, si no existe rotación de personal, las condiciones en el ambiente ese laboral, cuáles son, cómo son, de qué manera se dan. Entonces, todo eso es información que nosotros lo vamos a ir ordenando en este programa, que lógicamente va a tener un objetivo, va a tener un alcance, va a tener responsables también, porque es importante que se deje determinado y aclarado cuál es el objetivo de implementar un programa de ergonomía integrado, cuál va a ser su alcance dentro de la organización y cuáles van a ser las responsabilidades también de todos los actores de esa organización, ya sea gerencias, supervisores o mandos medios, personal administrativo, personal productivo, asesores externos o en su defecto si tuviesen un departamento interno de seguridad e higiene, también tenerlo en claro, dejarlo como cuáles son sus responsabilidades, también la parte de los servicios de medicina en el trabajo, de la misma manera, si es de carácter externo o interno, como así todos aquellos que vayan a participar y estén involucrados dentro de este programa, ¿bien? Es importante en estas cuestiones que los servicios de medicina en el trabajo y los servicios de higiene y seguridad en el trabajo tengan una buena comunicación y una buena retroalimentación en materia de funciones que le competen a cada servicio. Y acá un poco siempre hablamos de las funciones de acuerdo a lo establecido en la resolución 905 también del año 2015. Porque a partir de esto, y hablando en cuestiones desde el punto de vista de la ergonomía, tiene mucho que ver y muchas cuestiones desde el punto de vista salud, desde el punto de vista estado o situación de la persona, no lo sabe mejor que el médico laboral de esa organización. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay datos y hay muchas situaciones o información que se va a tener que de alguna manera recurrir a la consulta a los profesionales de la salud y también trabajar de forma organizada y ordenada, interactuando frecuentemente y de forma periódica para buscar el objetivo principal de ambas partes de lograr el cuidado de la salud
de las personas que pueden estar expuestos a estos peligros ergonómicos, factores de riesgos ergonómicos. Ahí en el protocolo de ergonomía, que ustedes ya han abordado, y vuelvo a lo que vos decís, Fernando, en el paso 2 de las planillas de evaluación de los factores de riesgo, hay un apartado que hace alusión, y yo lo voy a compartir ahora, lo voy a buscar. Así, de alguna manera, la persona presenta alguna manifestación temprana de una enfermedad que lógicamente puede estar vinculada al factor de riesgo, el cual ha sido identificado. Entonces, ¿acá lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, este es el paso 2 de la planilla que recién estaba hablando Fernando, y esto es una cuestión que se debe consultar al servicio de medicina en el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos van a saber, van a conocer a partir de todas las actividades que hagan como prestadores del servicio interno o externo, si el trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades, en este caso mencionadas en el artículo 1, que el artículo 1 de lo que habla son de los trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades inguinales, discales y las varices primitivas bilaterales, que cada una de ellas va a tener su particularidad, que después lo vamos a estar viendo. ¿Bien? Entonces, por eso es importante también que dentro del programa tengamos esa interacción entre todos los actores, marcando también cuáles son las responsabilidades para justamente buscar cumplir con el protocolo de ergonomía integrado. Yo les compartí también... No tengo plan. Termina la clase y anda, bañate. Yo les compartí también ahí un programa de ergonomía integrado para que ustedes tengan como material de consulta, verifiquen las etapas, conozcan cuáles son las etapas y en base de eso tener un conocimiento de cuál es el contenido de un programa de ergonomía visto desde un enfoque de una empresa que hace pura y exclusivamente consultoría y se dedica a este tema. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver cómo, de alguna manera, podemos empezar a trabajar el protocolo de ergonomía integrado en la fase de lo que es la identificación de factores de riesgo, la evaluación inicial de los factores de riesgo, que a partir de esto nosotros podemos ir generando una matriz de riesgo ergonómica, y yo ahora se los voy a compartir para que sepan de qué estoy hablando. Acá ponete de florcita. Pablo, fíjate el micrófono, ahora no. Bueno, en este caso, ahora lo voy a compartir. A partir de esto, de que yo les decía, de poder empezar a aplicar el protocolo de ergonomía de la resolución 886, empezar a identificar factores de riesgo por sector y puesto de trabajo, y empezar a hacer una evaluación inicial, que es empezar a utilizar esta planilla número 2 con el paso 1 y 2, nosotros vamos a empezar a poder generar una primera apreciación de cuáles son los sectores y puestos que tienen presencia o no de los factores de riesgo ergonómico y en qué estado o en qué situación de riesgo, nivel 1, 2 o 3, tolerado, moderado o no tolerable, se pueden encontrar. Entonces, a partir de esto nosotros podemos empezar a tener una apreciación de hacia dónde queremos orientar nuestro trabajo de gestión y hacia dónde nosotros podemos empezar a intervenir
los niveles de riesgos por sector y puesto que realmente tienen mayor prioridad por su situación. Entonces, en esta primer planilla que yo les estoy mostrando acá, y vuelvo a abrir paréntesis en este aspecto, es una planilla modelo ejemplo que cada profesional puede tener la suya, y no estamos limitados, en este caso puntual, a tener un formato específico para planilla, en este caso que es una matriz de riesgo ergonómica. Bien, yo les presento esto es un formato que yo la extraje de un curso que hice y que me sirvió como un formato de ejemplo para poder empezar a trazar mi propia planilla de formato de matriz de riesgo ergonómico. En esta planilla que yo les presento acá, por un lado, se basa sobre una auditoría de riesgo ergonómicos, en este ejemplo, hace alusión a la resolución 295 del 2003. Tranquilamente podría, en vez de decir auditoría de riesgo, podría tener un nombre de matriz de riesgo ergonómico, el nombre y apellido del auditor o del personal responsable, el nombre de la empresa, la planta, la fecha, pero estos son los datos más relevantes que nosotros vamos a empezar a trabajar y que realmente ya los tenemos en el protocolo de ergonomía. Si nos ponemos a ver el sector, el puesto, en este caso la planta, lo que hace usuarios, y en este caso personas, y también nos tiene en consideración el sexo de cada persona, duración de la jornada, tiempos de exposición, tiempos de descanso o de recuperación, que también es importante empezar a considerarlos, las tareas que se realizan, si hay tareas, hay subtareas de esa tarea principal, y después voy a disminuir el tamaño de la imagen. Y después, de la otra parte, para continuar con el cuadro, tienen los tipos de riesgos ergonómicos, que para cada tipo de riesgo ergonómico se consideran, por ejemplo, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, vibraciones, estrés de contacto, confort térmico, carga térmica. O sea, lo que se considera, de alguna manera, son todos los factores de riesgo ergonómicos, y si ustedes ven, en este caso se ha ido completando tipo semáforo, que realmente viene de alguna manera los niveles estos de riesgo ergonómicos, nivel 1, 2 o 3, intenta tener una imagen tipo semáforo para nosotros poder leer de forma rápida y saber en qué estado se encuentra cada factor de riesgo. Si nosotros fuésemos a este ejemplo puntual que yo les estoy dando, todo lo que es verde se encontraría en un nivel 1, que es tolerable, todo lo que es en amarillo en un nivel 2, nivel de riesgo 2, que es moderado, y si lo vamos a lo rojo, sería un nivel 3, que es un factor de riesgo no tolerable y que cada uno necesita la intervención necesaria para poder revertir la situación, en el caso de amarillo y rojo. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a mí este primer acercamiento en lo que es la matriz de riesgo ergonómica? Conocer el estado en que se encuentra cada factor de riesgo para empezar a tomar acciones y decisiones sobre cómo vamos a intervenir cada uno de ellos, justamente con el objetivo principal, que es revertir la situación, llevar a aquellos moderados o no tolerables a condiciones aceptables y tolerables, justamente para que la persona no pueda en el tiempo sufrir algún tipo de inconveniente hacia su salud. ¿Bien? Entonces, esta parte, acá como yo les digo, de poder intervenir esos factores de riesgo, y cómo se haría de alguna manera, porque nosotros podemos estar teniendo una primera apreciación, que es la evaluación inicial, y a partir de la evaluación inicial vamos a saber si debemos evaluar o no evaluar ese factor de riesgo ergonómico. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquello que es moderado, todo lo que es que se presume que no es tolerable,
va a necesitar ser intervenido y evaluado a través de un método específico que lo va a estar realizando un profesional con conocimiento en ergonomía, y acá viene la figura de profesional con conocimiento en ergonomía o ergónomo para poder realizar estos estudios que son puntuales, aplicando los métodos que se adapten a las condiciones y características de cada factor de riesgo, de acuerdo a cómo se realiza ese trabajo, porque eso también tiene mucho que ver para definir un método. Y a partir de allí, esa figura de profesional con conocimiento en ergonomía y de alguna manera ergónomo va a saber cómo estudiar para llegar a un valor final y determinar si realmente ese riesgo es moderado, es no tolerable o es tolerable. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos vas a ir ayudando a realizar? Y nos vas a ir ayudando a que nosotros podamos ir trabajando sobre la obtención final de la situación de riesgo de ese factor, y a partir de eso empezar a tomar medidas preventivas y correctivas. Entonces, todo aquello que sea amarillo, todo aquello que sea rojo, nivel moderado y nivel no tolerable, va a requerir de una intervención desde el punto de vista preventivo y correctivo. ¿Quiénes lo van a hacer? El ergónomo, el profesional con ergonomía, la misma persona que esté involucrada en el puesto de trabajo, porque también el programa de ergonomía lo que busca es integrar a todos los actores en un comité de ergonomía. Entonces, aquí es donde el programa de alguna manera toma también relevancia, destaca la participación de todos los actores dentro de una organización, justamente, no solamente para avanzar y gestionar y trabajar en todo el tiempo de lo que es el programa de ergonomía dentro de la organización, sino que también destaca a que cuando llegado el momento que se tienen que tomar decisiones sobre las mejoras correctivas o la participación de las mejoras preventivas y correctivas, no solamente lo haga el profesional con conocimiento en ergonomía, la participación del servicio de higiene y seguridad, o los técnicos de higiene y seguridad, los licenciados en higiene y seguridad, los ingenieros, y todos aquellos que estén ligados a la parte preventiva dentro de la higiene y seguridad en el trabajo, sino que también considera la parte de los servicios de medicina de salud y a todos aquellos que realmente estén conformando ese grupo de personas de trabajo dentro del comité. Y dentro de ese grupo de trabajo del comité tiene relevancia la participación de la persona que se encuentra expuesta a este factor de riesgo, que ocupa el puesto o sector de trabajo o ¿por qué no?, el trabajo y tarea puntual. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que esta persona que ocupa el puesto de trabajo pueda brindar también más detalles específicos y puntuales que todos aquellos que están realizando, pensando las mejoras posibles sobre ese factor de riesgo, las puedan tener en cuenta para que esa medida sea lo más eficiente y eficaz posible a la hora de lograr implementarla. Entonces, el comité de ergonomía es una arista más, es un punto más que el programa de ergonomía considera y estaría dentro de las cuestiones también que para que las personas puedan entender el programa de ergonomía, la gestión de la ergonomía, los factores de riesgos ergonómicos, una parte estaría muy ligada a la formación y capacitación de todos los integrantes, lógicamente, en los niveles que correspondan para que todo el mundo pueda entender, comprender el programa de ergonomía integrado dentro de una organización. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La formación del personal, o de todas las personas, en realidad, es sumamente enriquecedora, es muy importante para que todo el mundo y todos los que están interactuando dentro de esa gestión logren comprender y buscar el objetivo realmente que ha sido trazado
el programa de ergonomía integrado que lógicamente se deja establecido cuál va a ser el objetivo, pero también tiene mucho que ver el objetivo que va a ser, de alguna manera, eliminar, evitar o minimizar todos los factores de riesgo ergonómico, en busca también de lograr cumplir, fíjense qué importante esto también, que la resolución 886 habla de lograr evitar todo lo que tiene que ver con los trastornos de músculos esqueléticos y enfermedades profesionales propiamente que pueden ir surgiendo de estos factores de riesgos ergonómicos. Entonces, al fin y al cabo, para resumir estas cuestiones, se busca generar las herramientas necesarias dentro del programa de ergonomía para que aquellos agentes causales de trastornos musculoesqueléticos y enfermedades profesionales puedan ser tratados de la forma más efectiva y a través de todas las herramientas que se encuentran disponibles y los profesionales intervinientes para justamente mejorar las condiciones ambientales del trabajo y las condiciones de las tareas propiamente de la actividad propia que